primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí a pesar de la lluvia, que yo no habría venido a verme con esta lluvia, así que bueno, muchísimas gracias. Hoy estoy aquí para hablaros un poco de neurolingüística y videojuegos, asimilación y transmisión de historias a través de los lenguajes, ¿vale? Yo, aparte de, como ha dicho Ludipe, soy la directora de Terebi Magazine, que no sé si os suena, es una revista en la que solamente la gestionamos mujeres, pero es para todo el mundo, evidentemente. Y aparte soy filóloga italiana y alemana, me gradué el año pasado, pero trabajo en marketing digital, soy project manager. Y nada, quería... Bueno, he hecho un pequeño índice para contaros de qué voy a hablar. Primero quería hacer una introducción y contaros cómo funciona más o menos el cerebro con las historias. Tiene que ser rápido porque quiero entrar de lleno con los ejemplos que seguramente todos conoceréis. Luego voy a hablar de neurolingüística, una definición breve para si hay alguien en la sala que nunca ha oído este término, que puede ocurrir. Luego lenguaje y no lenguaje, que ya os contaré qué es el no lenguaje. Y después ya entraría con los ejemplos y videojuegos y no lenguaje. Bueno, entonces empezaríamos con cómo funciona el cerebro con las historias. Yo me empecé a interesar por este campo, no en mi carrera, sino cuando la terminé, porque en la carrera la verdad que no nos hablaron nunca de qué era la neurolingüística, bueno, no nos hablaron mucho de nada en general, pero todo lo que aprendí así lo tuve que estudiar yo por mi cuenta. Y ¿cómo funciona el cerebro con las historias? Pues es increíble porque cuando tú cuentas una historia es como que los cerebros de las personas se sincronizan y tú puedes sentir lo mismo que está sintiendo el emisor cuando vivió esa historia. Entonces es increíble. No sé explicarlo porque yo no soy científica, pero es una sensación brutal y seguramente muchos os acordaréis de cuando os han contado una historia súper fuerte que al final te has quedado con la misma sensación que el emisor y no la has vivido. Luego, aparte, hay muchas palabras que tienen explícitas emociones, sentimientos. Por ejemplo, las que veis aquí, palomitas, rosa, chocolate. Seguramente yo ahora mismo, si os pido que penséis en ello, podéis recordar perfectamente cómo huelen las palomitas, cómo saben su sabor, cómo huele una rosa, cómo se siente al tocar un pétalo, o cómo es el chocolate cuando te lo metes en la boca y se deshace. Y esto es un poco lo que pasa con las historias. También deciros que el cerebro es genial procesando las historias y le gustan, porque todo lo que sea una relación causa-efecto, nuestro cerebro lo procesa súper bien. Por eso llevamos contando historias desde el inicio de los tiempos. De hecho, las pinturas prehistóricas, que todos hemos estudiado, es una forma de contar historias. Entonces, que estemos haciendo videojuegos, que estemos contando historias, libros, todo lo que lleva implícito una historia no es de casualidad, no es un entretenimiento, es algo que llevamos haciendo desde que somos humanos y que se lleva contando desde el inicio de los tiempos. Y nosotros simplemente lo único que hacemos es migrar, digamos, la capacidad que tenemos de comunicarnos a través de historias desde una forma más prehistórica hasta hoy en día, que somos capaces de hacer videojuegos, aplicaciones y un montón de historias impensables hace no tantos años. Entonces ya, ¿qué es la neurolingüística? ¿Cuántos de la sala saben lo que es la neurolingüística? 2 personas. Yo sabía que había que poner esta slide. La neurolingüística, básicamente, muy sencillo para que lo entendáis, es el proceso, o sea, es el estudio de cómo se asimila el lenguaje, pero también de cómo se procesa, ¿vale? Y el lenguaje, una historia también es lenguaje, porque se cuenta a través de una forma, que es el lenguaje. Entonces, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje parece obvio, pero no lo es tanto. Es la capacidad que tenemos para comunicarnos, digamos. También puede ser un sistema de signos, o sea, no puede ser, es un sistema de signos que puede ser tanto oral como escrito, como gráfico, como abstracto. Y luego está el no lenguaje. Esta definición la he planteado yo, no sé si existe algo que sea parecido, creo que no,
pero yo lo he definido como un sistema de lenguaje preasimilado y construido por el cerebro en base a nuestra cultura, la época en la que hemos nacido, las experiencias, etcétera, y que pertenecería al lenguaje de signos. Este mundo del lenguaje de signos, para que os llevéis algo más, se llama semiótica, y por ejemplo, no sé si os suena Humberto Eco, El nombre de la rosa, era uno de los mayores expertos en este campo, y bueno, el hombre murió y nadie le conocía por eso, pero para que lo sepáis. Entonces, este no lenguaje es en el que yo me he enfocado más para dar esta conferencia, esta charla, y sobre todo cogiendo ejemplos de videojuegos. Vale, videojuegos y no lenguaje. Quería poneros también la definición de implícito para que sepáis luego de qué vamos a hablar, porque si no va a ser un caos. Implícito significa una cosa que está incluida en otra sin que ésta lo exprese. O sea, es como si algo está escondido dentro de otra cosa, no lo ves, pero está ahí. Entonces de aquí deduciríamos dos términos más, que sería la narrativa implícita y la narrativa semi-implícita. La narrativa implícita, y he cogido la definición de expresar porque mi teoría, por decirlo de alguna manera, no se entendía bien del todo si no teníamos presente que expresar es manifestar mediante palabras, miradas o gestos lo que se quiere dar a entender. Porque si tomábamos otro tipo de definiciones vi que no cuadraba. Entonces, el primer ejemplo que os quería mostrar es Gorogoa. No sé si ya habéis jugado a este juego, pero si no habéis jugado deberíais. Y es una historia súper curiosa. Yo jugué hace muy poco y básicamente no sé cómo definiroslo porque hay historia, pero no hay historia. Es decir, la historia se narra a través de formas, de colores y de imágenes, pero en ningún momento nadie te dice, oye, este eres tú, te llamas tienes que hacer esto. No, simplemente es como hacer cosas, es como la vida misma. No te dicen, oye, cuando naces eres Pepito, tienes que crecer, ir a la guardería, no sé qué. No, todo pasa de forma, digamos, natural. Evidentemente hay una interacción por parte del jugador, que somos nosotros, pero es como todo como muy orgánico. Luego uno de mis juegos favoritos, Titan Souls. No sé tampoco si habéis jugado. Este juego me encanta porque es un juego que surgió de una Game Jam y la verdad que no estoy segura de si los creadores eran tan conscientes de lo que estaban creando en el sentido de toda la simbología que se deduce del juego, porque creo que al ser de una Game Jam puede ser que no se tuviesen todos esos factores en cuenta, pero lo cierto es que me parece un juego con una simbología brutal y el sonido además hace que se origina una historia sin haber una historia escrita, que es básicamente lo que he venido a contaros, que hay juegos que donde no hay una narrativa explícita, pero al final nosotros mismos con nuestro cerebro somos capaces de crear esa narrativa. Y en el caso de Titan Souls, básicamente empieza el juego, nadie te dice absolutamente nada, ni quién eres, ni tu objetivo. Evidentemente tú deduces tu objetivo, que es matar a un montón de titanes, pero no hay una narración, no es como leer una novela. Entonces, aparte el personaje principal, no puedes deducir si es hombre, si es mujer, si es otra cosa. Está todo dejado un poco a la imaginación del jugador. Evidentemente está guiado, pero tú mismo puedes hacerte tu propia paranoia de por qué estás matando un montón de titanes y qué está ocurriendo. Luego quería hablar de este juego que me encantó, A Raven Monologue. Salió hace un par de semanas en itch.io. Es un juego de una creadora de Indonesia. Y es un juego, lo curioso de este juego es que es un juego silencioso. No hay ningún tipo de sonido. Dura 10 minutos escasos, no creo que incluso menos. Y básicamente es como darle a la flecha de continuar y pasan cosas todo el rato, pero es como que tus acciones provocan que pasen otras cosas. Entonces sí que hay una interacción y al final es como que tú creas tu propia historia. Tuve la suerte de hablar hace un par de días con la creadora del juego porque quería preguntarle algunas dudas que yo tenía para poder transmitiroslo mejor a vosotros. Y mi duda era que por qué el juego era todo en blanco y negro, porque básicamente quitando algunas notas de color, el juego está completamente en blanco y negro. Parece
algo sin terminar, por decirlo de alguna forma. Y ella me dijo que era porque su pretensión era que tú creases tu propia historia, es decir, la experiencia que cada uno tiene de A Raven Monologue es completamente diferente. Y entonces no hay lenguaje, no hay nada, pero tú eres capaz de crear esa historia sin palabras, sin leer nada. Eres tú el que maneja los hilos. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de narrativa semi-implícita. Esto es Fez, que también es semi-implícito, pero no voy a hablar de Fez, lo siento. Y el primer juego que quería exponeros era Shadow of the Colossus, que es un juego que me encanta también. Shadow of the Colossus es un poco el caso de Titan Souls, ¿vale? Pero un poco solo. Tú empieza el juego y nadie te dice quién eres, ni por qué estás allí, ni nada. Básicamente llegas a un templo y llevas a cuestas a una chica y no sabes por qué. Y lo único que tienes son 3 elementos, que es el protagonista, esta chica que está muerta, y después la voz que te habla, que se llama Dormin, y nunca se le ve en escena, siempre es una voz como que te guía. Entonces, Shadow of the Colossus, toda la historia se configura a través de los escenarios, de las batallas contra los colosos, porque tu único objetivo es igual que en Titan Souls, matar colosos, pero no sabes por qué, no tienes una motivación, nadie te ha dicho, oye, tienes que ir por esto, nada, tú sabes que tienes que ir a matar colosos y ya está. Entonces, los escenarios y toda la fuerza visual que tiene este juego, el cerebro es capaz de formar su propia secuencia narrativa, por decirlo de alguna forma. Después, un ejemplo que a mí no se me había ocurrido, me encantan los Sims, pero yo nunca había pensado que los Sims eran tan profundos, pero lo son, más de lo que yo pensaba. Y es que los Sims, con toda esta característica, todas estas animaciones menos detalladas que un juego más realista, la característica del lenguaje este propio que se llama Simlish, y todo el mundo que gira alrededor, y aparte de que, como muchos sabréis, en los Sims no hay ninguna historia. Tú creas tu personaje y la historia la construyes tú, desde cero. Es un juego que se presta mucho a eso, a crear una narrativa sin ningún lenguaje. Tú creas tu historia, de hecho, no sé si lo sabéis, pero hay porrones de foros de gente que, con imágenes solo, porque los Sims no hablan, han inventado sus propias historias, movidas y cosas, porque es un juego que se presta a eso. Y no hay ninguna historia escrita, no hay nada escrito. Como en la vida. Y luego, por último, pero no por ello menos importante, quería hablar de Journey. Hablar de Journey es importante porque mucha gente ha hablado de Journey, y no sé si lo voy a hacer muy bien, pero bueno. Journey es otro juego que todo se construye a través del escenario, ¿vale? Y a partir del personaje. Básicamente lo que cuenta un poco es el viaje del héroe, que es una teoría formulada por Joseph Campbell, que es un estudioso de escritura creativa, narrativa y más cosas, que es como las etapas por las que pasa cualquier personaje, ya sea en videojuegos, literatura y demás. O sea, casi todos los libros de fantasía, por ejemplo, están configurados de esta forma. Son todas las etapas por las que pasa un personaje desde que se entera de que es un héroe hasta que llega a su objetivo. Aparte de eso, Journey, como os decías, todo se configura a través de los escenarios. Toda la simbología que hay alrededor, las ruinas. En cuestión de lenguaje, no hay ningún tipo de lenguaje, no hay comunicación, no hay narrativa. La única comunicación que hay es cuando tú te encuentras en el juego a jugadores que también son humanos, son reales, igual que todos nosotros, que están teniendo la misma experiencia que nosotros, es decir, están descubriendo Journey, y tu única forma de comunicarte con ellos es a través de sonidos o gestos, que es lo único que permite el juego en cuestión de comunicación. Entonces, a partir de aquí, la experiencia de cada persona es única, porque unos deciden ir en pareja con la persona que se encuentren por el camino, otros deciden ir completamente solos, y entonces eso lo que provoca es que cada uno acaba teniendo su propia aventura.
Luego aparte es un juego en el que parece que no hay objetivos, la historia parece un poco burda porque llegas a un desierto, no sabes quién eres, lo mismo que hemos estado viendo en los demás casos. Pero en el fondo sí que hay objetivos, porque cuando llegamos a ese mundo desértico vemos una montaña iluminada al fondo. Nadie te dice que es tu objetivo, pero tu cerebro ve una montaña iluminada al fondo y dice, tengo que ir ahí. Entonces ahí es cuando tú decides echar a andar y continúas tu viaje, pero no te lo ha dicho nadie. O sea, tú con ese no lenguaje que hablábamos al principio, ha sido, gracias a tu cultura y experiencia, sabes que el héroe tiene que ir ahí. Porque ¿a dónde va a ir si no? Pues a donde está iluminado. Y eso no te lo ha dicho nadie. Solo sabes tú porque lo has vivido y porque lo has visto 100 veces. Entonces, como nuestro cerebro es capaz de aprender y asimilar un montón de cosas, vas allí. Y eso es lo que la maravilla de nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Y aparte la narrativa es que emerge de forma totalmente natural. Es decir, los diseñadores de Journey nunca decidieron hacer una historia ni establecer nada. Querían que las cosas surgiesen de forma orgánica y lo consiguieron. Entonces yo creo que por eso este juego y estos juegos que hemos visto son muy especiales y aparte tienen mucho más en profundo de lo que uno puede pensar al principio. Gracias.